Hola a todos, ¿cómo están? Con Camilo para darles el repaso de estos 3 días, lunes, martes y miércoles, en donde vamos a analizar muy detalladamente el martes, sobre todo en términos fundamentales, porque la inflación fue mayor, el resultado de la inflación fue mayor del esperado, se esperaba que estuviera en 2,9%, el reportado fue de 3,1%, y eso tiene unas implicaciones, por supuesto, a nivel técnico en el mercado y cómo esa dinámica junto con una tasa de interés alta reflejan el comportamiento que en su momento el día de ayer se reflejó. Entonces pasemos al análisis gráfico. Aquí tenemos el comportamiento macro, día lunes, martes y miércoles, evidentemente. Bueno, el día lunes un mercado evidentemente alcista, no había mucho más, o sea, no encontrábamos todavía razones el lunes para que el mercado cambiase su dirección. Ahorita voy a explicarles a qué se debe principalmente esto y por qué ese comportamiento, pero pues igual estaba lateral. Ese comportamiento lateral implicaba que le estaba costando evidentemente subir. Vamos aquí al comportamiento ya en 610 transacciones. El mercado estaba completamente lateral, no lograba subir. Aquí posiciones, tomar cortos, aquí me parece un poco complejo por el fuerte impulso tendencial que llevaba. Pero bueno, si nos vamos a esa dinámica, pues claramente aquí están las áreas de soporte, de resistencia, y ahí se puede operar entre una y la otra. Se demoró muchísimo, tardó mucho tiempo el mercado en salir de este comportamiento lateral, más de una hora, y cuando sale, sobreextiende, acompañado de retrocesos cortos. Realmente el único que funcionó muy bien fue este, y este de acá, aunque este estuvo un poco más abajo de donde se anticiparía un comportamiento en retroceso corto, en un fuerte impulso general, pero el mercado sobreextiende y compensa muy bien en retroceso profundo. Aquellos que normalmente van por 4 puntos, pues aquí evidentemente funcionó muy bien este retroceso profundo, pero después de 3 intentos, sobre todo estos dos de acá, este no tanto, el mercado no logra mantener ese recorrido alcista tan pronunciado y cambia a una secuencia bajista también bastante evidente, aunque al cierre pues tampoco estábamos muy alejados, que vemos aquí el precio de cierre, no estábamos muy alejados del precio de apertura, solo un par de puntos, no más que eso. A ver, en este comportamiento aquí cuando el mercado, a pesar de este desgaste, que son estos dos pivotes de acá, perdón, me equivoco con las flechas, aquí en este desgaste, el mercado no logra hacer un nuevo alto y rompe fuertemente. Aquí tomar un largo está muy bien, como una onda semicircular un poco más amplia, algo como esta secuencia. Aquí el mercado viene fuerte, muy fuerte, lateraliza, retrocede, desgasta y puede perfectamente seguir, porque no sabemos si este va a ser el máximo histórico, que finalmente sí lo terminó siendo en 5.600. Pero ya después rompe fuertemente bajista ante la sobreextensión, al igual que acá, el retroceso profundo es muy bueno y esta fue para mí la mejor posición del día. Un recorrido mínimo, por supuesto, hasta acá y un recorrido potencial vendría siendo más o menos hasta este nivel de precios anterior. El mercado después rompe otra vez fuertemente. Aquí otro muy buena posición en retroceso profundo. No alcanza a llegar al pivote anterior lastimosamente, pero igual cierra como sea en positivo. Si buscaban este pivote anterior no iba a llegar, pero digamos que también se puede buscar el indicador de la banda externa, ir por un punto fijo más o menos aquí que son los 4 puntos y esperar a ver si finalmente rompe. No lo lograría, pero es una excelente posición también para tomar en corto. Este definitivamente el mejor trade del día. Después, ya el martes, ocurre esto. Inflación esperada de 2,9 termina siendo de 3,1. ¿Por qué eso tiene un fuerte impacto negativo? Primero, les voy a leer la explicación que aquí tengo de cómo impacta la inflación en el comportamiento de los mercados financieros. Entonces les explico aquí, denme un momento, lo pongo aquí. Vean, textualmente les leo una investigación del 2002 en donde se contrastaba el comportamiento de la inflación con los mercados financieros. Decía, a medida que incrementa la inflación, la actividad crediticia y el desarrollo del mercado de acciones disminuye rápidamente. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que se disminuye el retorno real de dinero y además los activos en un nivel general, lo que produce que el sector financiero, los bancos, otorguen menos créditos a las empresas, y como hay una reducción en los créditos, hay una reducción en la formación de capital en la economía e influencia negativamente los rendimientos, los mercados financieros y por lo tanto el índice. Entonces esa sería la explicación teórica de, claro, una inflación que no está alta, pero que está por encima del valor esperado, termine llevando fuertemente el mercado hacia abajo, acompañado además voy a poner ya la gráfica, acompañado además de una tasa de interés muy alta. ¿Eso qué significa también en términos de expectativas? Eso es importante también que lo tengan en cuenta.
En términos de expectativas, lo que ocurre es, tengo una tasa de interés muy alta, lo que esperan normalmente es que baje fuertemente o evidentemente la inflación y no está bajando a los niveles esperados, sobre todo a los niveles objetivos de la Reserva Federal que son del 2%. Se esperaba que ya se rompiera esa barrera del 3% y no lo logra, es decir, está más arriba de lo proyectado y ni siquiera ha llegado al 2% que es el precio objetivo completo de la Reserva Federal. Entonces, una tasa de interés muy alta que afecta a la demanda agregada a nivel general en la economía, acompañado de la inflación que, como ya les expliqué, también afecta negativamente los rendimientos, pues hace que la expectativa en términos de precios caiga en el mercado financiero, sobre todo en el índice de SP500 que representa básicamente la economía de Estados Unidos. Entonces cae fuertemente el precio. Ya vamos a ver cómo el día de hoy se estabilizó, pero de ahí se explica esa caída. ¿Listo? Entonces el mercado cae muy fuertemente y ya aquí tarde en la tendencia intenta ir alcista. Uno podría decir, bueno, se va a compensar, el mercado puede venir a llenar todo este gap que se genera por la tensión al tener un dato de la inflación inapropiado en función de lo esperado y con una tasa de interés alta. Pero bueno, se va a compensar ese gap, se va a tranquilizar un poco todo y entonces puede continuar el mercado su recorrido alcista. Evidentemente no lo logra, no logra mantener el recorrido aquí hacia arriba compensando ese gap y no alcanza a desacelerar en retroceso profundo, que es lo que también uno anticiparía. ¿Qué funciona muy bien? Esta posición aquí en corto. Muy buena posición, una clara desaceleración. Esta posición a la banda media también. Y aquí lastimosamente este no frena lo suficiente, pero este también funciona muy bien. Y las posiciones, claro, aquí en la banda media, que es un contexto al que llamamos tendencia tranquila, funcionan muy bien a la banda externa. Este en este caso aquí, este se podría tomar hasta esta área para no evitar enfrentarse a ella, o aquí también a la banda externa perfectamente hasta que rompe, se devuelve por completo hasta acá y como se devuelve por completo ya no se deberían buscar más cortos. El mercado entonces rompe alcista, no supera este nivel de precios, entonces tomar unos pienso largos aquí podría ser un poco apresurado. El retroceso profundo enfrentándose al área tampoco es apropiado, pero ya ante un nuevo alto podríamos ver un rompimiento en nuevos niveles y anticipar que el mercado pudiese llegar hasta acá. Y al respetar la banda externa, una posición en la banda media con el stop por detrás de esa zona de retroceso profundo sirve muy bien para anticipar ese recorrido hacia el área y no buscar más allá que el área porque pues sería muy agresivo, eviten enfrentarse a esos niveles de precios. Después el mercado rompe, se termina siendo lo que podríamos llamar como el punto provisional, en medio de lo que podría ser una lateralización hasta ese momento, una lateralización más abierta, claramente se ve aquí. Entonces uno no tiende a tomar posiciones en medio o enfrentándose tampoco a los niveles provisionales. ¿Cuál podría ser una muy buena posición? Esta de nuevo, que es una posición en una escala mucho más amplia que termina siendo igual que esta. Aquí funciona muy bien la entrada, un claro comportamiento de desaceleración. Para los que no sepan qué es una desaceleración, es una consolidación regular de las barras, de al menos tres barras y funciona muy bien. Aquí ya llega a el punto anterior, que era el que testeaba, donde se hizo este aparente falso rompimiento, pero ya aquí ya termina siendo, por supuesto, un rompimiento legítimo y da este increíble trade, el trade de este día definitivamente. Y es que el mercado va sobreextendido, retrocede muy fuerte, como la sobreextensión es tan pronunciada, se anticipa que el mercado pueda llegar a ese nivel, evidentemente frena, con un stop lo suficientemente atrás, pienso incluso de 2,5 puntos, no tiene que ser necesariamente muy amplio, se alcanza a proteger la entrada con una muy buena salida a este pivote anterior y con una siguiente salida al punto máximo objetivo que vendría siendo este de acá. ¿Cuál es este nivel? Vamos a ver la gráfica macro. Este nivel termina siendo este de acá, donde el mercado respondió muy fuerte. Obviamente, cuando el mercado rompe este nivel de precios, uno anticipa que entonces el recorrido se mantenga al siguiente importante, que era obviamente este de acá. Entonces esa sería la mejor posición, por supuesto, del día martes, que midámosla. Creo que al primer pivote son unos 8 puntos, de aquí hasta acá, 9 puntos. Y de aquí hasta acá son más o menos 19 puntos. Sería una posición de casi 30 puntos, un excelente trade con muy buena proyección hasta que se devuelve por completo. Uno se podría volver a apoyar de esta área, aunque el rompimiento no es tan evidente como acá, lo que lo hace más agresivo. Y pues funciona muy bien apoyándose desde la banda media, ya llegando al punto de cierre del mercado, donde se compensa de alguna u otra forma esa gran bajada que nace de la noticia de la inflación. Ya para el día de hoy, sin esas noticias tan importantes, el mercado compensa con un movimiento alcista que no alcanza, si no me equivoco, a devolverse por completo desde donde rompió
pongámoslo para tenerlo en cuenta, porque este apenas es de hoy y no lo tengo todavía tan claro. Creo que el mercado no alcanza a llegar, no, efectivamente, no alcanza a llegar al punto desde donde se originó el gran comportamiento bajista, pero pues ya prácticamente lo está alcanzando. ¿A qué se debe ese comportamiento? Puede ser que en una primera instancia hay un periodo de choque de la noticia, pero después el mercado se compensa porque el mercado y la economía estadounidense ha venido creciendo incluso a altos niveles de interés y a altos niveles de inflación. Entonces da un primer choque negativo, pero después hay un poco de calma y el mercado sube. Realmente no lo sabemos. Estoy tratando de interpretar un poco lo que anticipo pudo haber pasado con la noticia. Ahora, lo que pasó con la noticia, ese comportamiento negativo, sí hace mucho sentido a lo teóricamente anticipado, pero ya esta subida podría ser, bueno, igual hemos estado igual, perdón ahí, valga la redundancia, igual hemos estado con altos niveles de inflación, igual hemos tenido este nivel alto de tasa de interés y se ha presentado crecimiento, pues ¿por qué no va a continuar? Y ese periodo de choque inicial se compensa un poco. Pero a ciencia cierta, pues evidentemente no lo sé. El comportamiento, la respuesta a la noticia sí tiene un sentido teórico muy claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Casi que la primera hora completamente lateral. Esto ha ocurrido muchísimo, lo vimos en el día lunes, un comportamiento lateral muy lento y después sí empieza a cambiar un poco esa estructura. Entonces, ¿cuál era la estructura? El mercado rompe aquí evidentemente alcista, tomar una posición aquí en largo, aunque técnicamente válida, pienso es agresiva. Pero bueno, esto evidentemente es un FOBO, el retroceso es mucho más volátil que el rompimiento, eso es lo que caracteriza un FOBO y así se reconoce. Se toma la posición desde aquí buscando el pivote anterior y ya ante un nuevo alto, aquí hay una muy buena posición en retroceso profundo que falla. Es muy buena. ¿Qué significa? Nada, pues es probabilidad. Ninguna posición ni ninguna persona en el mercado acierta el 100% de las veces. Para un ejemplo esto, es una posición que en el día martes funcionó muy bien, en el día lunes funcionó muy bien y este miércoles no funciona necesariamente tan bien. No por eso es un mal trade, la mayoría funciona. Es estadística y eso hace parte de la profesión. Entonces después el mercado rompe fuertemente bajista. Aquí se puede tomar un muy buen corto anticipando que se mantenga en esa secuencia lateral. Sobreextiende, muy buen retroceso profundo y si se saca el punto promedio de este nivel de precios, pues alcanza a dar un target aquí en aproximadamente unos 5 puntos, que pues son $250. El mercado después retrocede mucho más, toma esta área como referencia. Desde aquí genera un clarísimo comportamiento de desaceleración, otro testeo desde el área y funciona ahora sí muy bien teniendo en cuenta este pivote anterior desde aquí hasta acá o este de aquí. Como recorrido máximo, pues se podría proyectar perfectamente la gráfica hasta acá. Lastimosamente no llegaría. Probablemente aquellos que operan con múltiples contratos salgan en algunas posiciones ahí gestionadas, no necesariamente en negativo. Y ya después el mercado aquí genera un enredo realmente que no es tan claro de cómo operarlo. Entonces aquí, honestamente, yo no me enredaría. No hay mucho, no es muy claro, me enfrento a las áreas, no tengo puntos de apoyo. Técnicamente no tiene mucho sentido, pero después sobreextiende, ¿qué hace? Retroceso profundo. Si ven, aquí falla, vale, estadística, pero aquí funciona. Si yo me encargo de tener una buena relación riesgo-beneficio, aquí voy a perder poco y aquí voy a ganar mucho y voy a proyectar lo suficiente para llevarme un excelente resultado. Después funciona muy bien aquí la banda media, respeta banda externa, banda media, primera salida técnica, la banda externa, un target relativamente sencillo y a la sobreextensión retroceso profundo, pero ya era el cierre. Entonces es un poco complejo ya tomar esa posición tan cerca de la finalización del día en el mercado. Esas serían las posiciones. Saben que si tienen cualquier pregunta me la pueden hacer en los comentarios. Suscríbanse a aquellos que no la están, activen las notificaciones y que estén muy bien. Hasta luego.